Ok, jóvenes, muy buenas tardes. Un saludo cordial a toda la comunidad de la CEPU 2022 de la ciudad de Ica. Somos el grupo ADPRE y estamos aquí para colaborar contigo, para reforzar también algunas cuantas preguntitas de la unidad 1 del curso de lenguaje. Hoy vamos a desarrollar teoría de la comunicación. Esperamos que nuestro aporte sea significativo para ti, sobre todo para asegurar tu ingreso en el siguiente examen de admisión. Vamos a empezar entonces en nuestra primera unidad con la pregunta número 1. En la primera pregunta nos dice, lea la alternativa que posee un tipo de comunicación no lingüística. Debemos recordar que en las clases de comunicación, dentro de la comunicación humana, hay dos grupos, ¿no? Comunicación lingüística o verbal y la comunicación no lingüística o no verbal. Y en estas alternativas tenemos, por ejemplo, los sonidos onomatopéicos, si te fijas en la alternativa D, son más exclusivos de los animales, ¿no? No entra dentro de la comunicación lingüística. Entonces, no podría dentro de la clasificación de comunicación lingüística o no lingüística. Por lo tanto, nos quedan 4 alternativas, ¿no? Por los sonidos onomatopéicos, pues el me, mu o el clic. El ser humano no se comunica de esa manera, ¿verdad? Entonces tenemos la alternativa A, la alternativa B, la alternativa C y la E. En la comunicación lingüística debes recordar que entran solamente la lengua oral y la lengua escrita. Lo escrito en la letra C, correcto. En la lengua oral, también correcto. Los gritos, el decir un a o ay, ya es comunicación lingüística, ¿cierto? Porque estamos expresando de manera oral. Sin embargo, los sonidos físicos, un claxon, por ejemplo, no tiene nada que ver con la lengua oral o la lengua escrita. Por lo tanto, en este caso, la respuesta a la pregunta que nos pide comunicación o un tipo de comunicación no lingüística serían los sonidos físicos, ¿no? Aclarando está claro que los sonidos onomatopédicos no formarían parte de este grupo de comunicación lingüística o no lingüística, ¿no? Porque son exclusivamente pues, de la naturaleza, ¿no? No formaría parte de la comunicación humana. Entonces tenemos la primera respuesta de la pregunta. En la pregunta número 2, según el punto de articulación, acá hablamos de fonemas, fonética, fonología, sonidos de la lengua, ¿no? Recuerda que la fonología estudia a los sonidos, pero al sonido diferenciador, y la fonética se encarga de estudiar los sonidos físicos de la lengua. La unidad mínima, recuerda que de la fonología, son los fonemas. Ahora, los fonemas tienen una clasificación, ¿no? De acuerdo al punto de articulación, al modo de articulación. Ahora, ¿cómo podemos diferenciar acá? Pues acá solamente tenemos, cuando nos pide el punto de articulación, debemos jugar con nuestra boca, ¿no? Entonces, acá es más sencillo, acá ni siquiera es para hacer memorismo, solamente jugar con la boca. Yo te ayudo acá, por ejemplo, para que puedas jugar con tu boquita. En esta preguntita, por ejemplo, solamente observa la pequeña imagen. Ya ve, ahí tienes la cavidad bucal, ¿no? En la cavidad bucal participan, pues, o en todo caso se llevan estos sonidos por el punto de articulación. Justamente los labios, los dientes, ahí están los labios, los dientes, la lengua, el paladar, acá tienes la úvula, participan en la producción de fonemas, o en todo caso de fonos, pero en este caso estamos hablando de fonemas, para que se articulen, ¿no? La P, la B y la M, por el punto de articulación, si te das cuenta, ¿ven? P, B, M, ¿quiénes se articulan? Los dos labios, ¿no? El labio superior y el labio inferior. P, B, M. Si te piden dentales, por ejemplo, la lengua, acá tienes la punta de la lengua, chocaría con la parte posterior del diente, ¿no? Cuando decimos o pronunciamos el sonido D, T, ¿verdad? En la letra A nos pide labiodental, por ejemplo, una alternativa nos menciona labiodental. Ah, ya, el labio inferior con el diente, ¿no? Acuérdate de la F, F. Ese sería labiodental.
Los alveolares, por ejemplo, ¿no? En la punta de la lengua, justo cuando termina el diente, cuando empieza el paladar, ahí tenemos los alveolares, ¿no? Cuando decimos, por ejemplo, la N, la punta de la lengua choca con los alvéolos, por eso se le llaman alveolares. Y cuando se producen los sonidos palatales, el cuerpo del paladar, perdón, de la lengua, se articula con el paladar, con la parte superior de acá, ¿ven? Y decimos che. Pero nos piden PBM. Ajá, PBM. ¿Quiénes se articulan? ¿Quiénes chocan? Los dos labios, el labio inferior y el labio superior. Por eso esos tres sonidos, desde el punto de vista de articulación, son bilabiales. ¿Ven? Ese grafiquito te puede apoyar bastante, ¿no? Para que no estés memorizando, ¿no? Ya, vamos a la pregunta 3. Allá en el enunciado, ojos claros, serenos, si bien dulce mirar sois alabados. Si te das cuenta, ahora sí, acá estamos hablando de lenguaje, ¿ya? El lenguaje recuerda que cumple varias funciones, ¿verdad? Aunque recuerda que la función más importante del lenguaje viene a ser la comunicación, ¿no? Porque gracias al lenguaje nos comunicamos. Adicionalmente, hay 6 funciones del lenguaje, ¿no? 3 funciones básicas y 3 complementarias. ¿Cierto? Debes recordar eso, ¿no? La función, por ejemplo, acá nos piden, hay varias funciones. La función expresiva, en esta función damos a conocer nuestras emociones, nuestros sentimientos. Esta oración, al parecer, estamos dando a conocer emociones, sentimientos. Sin embargo, mira la forma como está escrito, ¿no? Ojos claros, serenos, si de un dulce mirar sois alabados. Ah, caramba, como que no es un lenguaje común, ¿verdad? A pesar de que expresa emoción, no es un lenguaje común. Recuerda que las funciones del lenguaje no se excluyen, no son excluyentes, porque dentro de una misma oración pueden haber varias funciones. Entonces, en esta oración puede ser expresiva, puede. Sin embargo, la forma como está escrita no es común. Por lo tanto, el mensaje está bien elaborado. Ahora, profesor, puede que sea de repente un poema. Claro, ¿de qué poema es? De repente no sabes de a dónde pertenece ese poema. Sí, es un verso. Es un verso, por lo tanto, pertenece al grupo de los poemas, ¿no? Entonces, hay la función en la cual se aplica este tipo de oración, es la función estética o la función poética, ¿verdad? Debes recordar entonces, la expresiva, emoción, sentimiento. No expresa emoción, sentimiento. La conativa, acuérdate, es la que se trata de convencer. Es lo mismo que apelativa, ¿ves? ¿Cierto? La denotativa es la significativa, en la cual nosotros informamos información objetiva. Por lo tanto, ¿nuestra respuesta cuál es? Nuestra respuesta es la estética. ¿Eh? La función estética. Por el poema, ¿no? Por el poema. Continuamos. Continuamos con la pregunta 4. Entonces, recuerda un dato muy importante. Las funciones del lenguaje, en una oración, por ejemplo, se pueden cumplir varias funciones del lenguaje, por el hecho de que las funciones del lenguaje no son excluyentes. Pasamos entonces a la pregunta número 4. En la pregunta número 4, acá nos dice, según el aparato fonador. Ah, el aparato fonador. Nuevamente volvemos a fonética. Recuerda que el aparato fonador, en el aparato fonador participan varios órganos, ¿verdad? Varios puntos tienes de la parte de donde se produce el sonido de nuestra lengua. Se empieza desde el diafragma hasta la parte de nuestra boca, ¿verdad? Este esquema de acá que te voy a poner, voy a compartir, te va a ayudar, ¿ya? Este grafiquito que te voy a poner, te va a ayudar para que te orientes y para que nos haga más fácil, te des cuenta de cómo o dónde se produce el sonido y qué órganos intervienen en el aparato fonador y en la producción del sonido, ¿ya? ¿Listo? Vamos a ver, acá vamos a poner la imagen, ¿ve? Ahí está, mira, esta imagen, acá tienes todo lo que tiene que ver con el aparato fonador, ¿ve? Participan desde el diafragma hasta la cavidad nasal.
Todos esos órganos participan. Y ese aparato fonador, si te das cuenta, tiene una cavidad supraglótica. De la parte de acá hacia adelante, la cavidad glótica, esta parte de acá, la cavidad supraglótica, desde acá hacia los pulmones, la parte interna, ¿verdad? Pero la pregunta nos dice, el órgano donde se produce la voz humana. Ajá, si nos pide eso, si nos pide dónde se produce la voz humana, a ver, tomemos en cuenta algo muy importante, ¿ya? A ver, consideramos esto de acá. La tráquea, si tú te das cuenta de la tráquea, acá está la tráquea, por ejemplo, ¿ves? Acá viene la tráquea, ya está. Ajá. La tráquea es un tubo solamente que conecta uno de la laringe hacia los pulmones o hasta los bronquios, ¿no? No, ahí no se produce el sonido, no se produce la voz. La laringe, acá está la laringe, mira, acá está la laringe, esta partecita de acá. Y dentro de la laringe, ¿quién se encuentra? Dentro de la laringe se encuentra, ¿quién es? A ver, tú debes recordar, mira acá en la fase de los varones, tenemos esta pequeña manzanita, como le llamamos. Ahí se encuentran nuestras cuerdas vocales. Es justo ahí donde se produce el sonido o la voz, ¿no? Porque si tú juegas con tu cuerda vocal, es ahí justamente donde se produce el sonido de la voz. Ya cuando se articulan, pues, en la cavidad bucal los sonidos ya salen, ¿no? La B, la T. En la faringe no, porque la faringe, si te das cuenta, se encuentra justo acá, es el conducto que une la boca con la cavidad nasal. La cavidad bucal no, porque ahí sucede la articulación de los sonidos. ¿Dónde se produce la voz? Nos pregunta. ¿Dónde se produce la voz? Acá, en la laringe, ¿no? No en la cavidad bucal. En la cavidad bucal salen ya los sonidos articulados. Por lo tanto, nuestra respuesta sería la letra, o es la letra B, la laringe. Dentro de ella se encuentran las cuerdas vocales. ¿Están? Los bronquios se encuentran por esta parte de acá y no se producirían los sonidos, ¿no? Bien, este gráfico te va a ayudar bastante para que puedas orientarte con respecto a esa preguntita, ¿ya? Vamos a la pregunta, entonces, número 5. Y en la pregunta número 5, nuevamente vuelve a la comunicación. Ajá. Y nos pregunta la alternativa que indica una forma de comunicación lingüística. Ya lo hemos dicho en la primera parte, la comunicación lingüística se refiere, pues, al uso de la lengua oral y la lengua escrita. Ahora, si miras acá, varias alternativas, algunas son verdaderas, o en todo caso, algunas afirmaciones son ciertas, otras no tanto, pero se centra en comunicación lingüística, una forma de comunicación lingüística. Vamos aclarando esta preguntita porque pueda que a algunos les cause confusión. Por ejemplo, vamos a comunicación, todo lo que tenga que ver con comunicación lingüística, lengua oral, lengua escrita. Por ejemplo, si vamos a la letra E, nos dice, la comunicación lingüística solo comprende a la oral. Ya, tiene que ver con comunicación lingüística, acá está, nos pide eso, pero nos indica una forma de comunicación lingüística. Esta afirmación, por ejemplo, es falsa. ¿Por qué? Porque no solamente comprende lengua oral, la comunicación lingüística también comprende lengua escrita, por lo afirmado en la primera parte, ¿no? La primera pregunta. La comunicación lingüística es lengua oral, lengua escrita. Por lo tanto, esa afirmación en la E es falsa, no muy relacionado con lo que nos pide en la pregunta, ¿no? Luego nos dice la letra D, el lenguaje es la facultad humana de comunicación oral. Ya, es la facultad humana, definitivamente. Esa afirmación es verdadera, ¿no? Es la facultad humana de comunicación oral, en la cual podemos dar nuestras ideas. Pero hay una afirmación mucho más concreta con respecto a esa pregunta, ¿no? A lo que nos pide la comunicación lingüística. Esta podría ser porque la afirmación es correcta. La letra C también es una afirmación correcta. El canal es el medio físico de la comunicación. O sea, la C y la D son correctas, la afirmación es correcta, pero nos pide una forma de comunicación lingüística. Para que haya una correcta forma de comunicación lingüística, ¿qué es necesario? El lenguaje definitivamente todos los tenemos. La letra B nos dice, la comunicación lingüística es bidireccional. Esta afirmación no es completamente cierta, porque la comunicación lingüística, al hablar
puede escribir. Recuerda que la comunicación bidireccional es de ida y vuelta, pero la comunicación lingüística también puede ser solamente de ida, o sea, también puede ser unidireccional. Esta afirmación es no completamente verdadera. Entonces, hay dos que no son verdaderas, ¿no? La B y la E. Tenemos estas dos, pero nos pide exactamente una forma de comunicación lingüística. Y para que haya una forma de comunicación lingüística, es necesario que tanto el emisor como el receptor conozcan el mismo código. Porque si yo hablo inglés y tú hablas español, no nos entenderíamos, los códigos serían distintos, entonces no habría una forma de comunicación. Profe, pero si hablamos lengua, sí, pues, pero no nos entenderíamos, no utilizamos el mismo código. Entonces, la pregunta nos pide dónde hay una forma de comunicación lingüística, donde el emisor y el receptor manejen el mismo código. Muy bien, pasamos a la pregunta número 6. Y en la pregunta número 6 nuevamente nos remontamos a las funciones del lenguaje, ¿no? Ya lo hemos mencionado hace un momento. Funciones del lenguaje, 3 básicas y 3 complementarias. Las básicas, recuerda que son, ¿cuáles son? Las referenciales. ¿Quién más? ¿Quién más? La expresiva o emotiva y también la apelativa o conativa, ¿verdad? Y las complementarias, la fática, la metalingüística y la poética o estética. Ahora, recuerda que la referencial o representativa o denotativa también, o informativa u objetiva, porque tiene varios nombres. ¿Ah? La primera función básica, solamente en ella damos información objetiva, cualquier información objetiva. En la expresiva o emotiva, damos a conocer nuestras emociones, nuestros sentimientos, ¿no? En la apelativa o conativa tratamos de convencer de cualquier manera, ¿no? Ven, no te vayas, ayúdame, Dios mío, auxilio, tratamos de convencer de cualquier manera. En la fática tratamos de verificar la función del canal a través de pequeñas expresiones como hola, adiós, ¿no? Buenas noches, buenos días. Y en la metalingüística tratamos de explicar la lengua a través de la propia lengua, ¿no? Toda información, lo que sea, pero información del lenguaje o de la lengua. Y en la función poético-estética, hubo una pregunta anteriormente en la cual se hace uso, pues, o el buen uso del mensaje, ¿no? Poemas, refranes. Pero acá nos pide, la afirmación es, la independencia del Perú se celebró el 28 de julio de 1821. Allá es una información objetiva. Eso es verdadero. ¿Y qué función del lenguaje utilizamos para dar información objetiva? La función representativa. Llamada también objetiva. Llamada también significativa. Llamada también informativa. Llamada también denotativa. Y por último, más conocida, claro, como función referencial. Por lo tanto, la respuesta es la letra D. Muy bien, espero que estemos recordando estos temitas, la primera parte de la unidad 1. Y ahora nos remontamos ¿a dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Ajá. Nos dice la disciplina que procura establecer las variantes significativas que asume una palabra cuando se somete a diversas situaciones o contexto. Ajá. Cuando hablamos de significado, jóvenes, ya estamos hablando de una disciplina de la gramática, ¿no? Recuerda que la gramática se apoya en base a muchas disciplinas para poder explicar una lengua. La gramática se encarga de estudiar la estructura, el funcionamiento de una lengua. Acuérdate. Y ella se tiene que basar en ciertas disciplinas para poder explicar la lengua. La lingüística es la ciencia de las lenguas. Es más grande que la gramática, ¿no? Se encarga de estudiar el origen, el funcionamiento, la estructura de las lenguas. La lingüística, acuérdate. Y la gramática se encarga de estudiar una lengua, la estructura de una lengua. Entonces, acá nos pide las variantes significativas. No puede ser ni la lingüística ni la gramática, porque esta estudia las lenguas, su origen, su estructura, su funcionamiento. A las lenguas. La gramática estudia una lengua, su estructura, ¿no?
su funcionamiento también. Pero la lingüística estudia varias lenguas desde su origen. Entonces, estas dos quedan descartadas. La gramática, sin embargo, se apoya en disciplinas. ¿En qué? En la sintaxis, en la morfología, en la algunos lingüistas mencionan que también puede ser en la fonología, en la semántica también. Recuerda que, entonces ya están descartadas la C y la D. Ahora bien, la fonética y la fonología estudian los sonidos de la lengua. Hemos mencionado hace un momento que la fonología se encarga de estudiar al sonido diferenciador, al sonido mental, ¿no? A los fonemas. En cambio, la fonética se encarga de estudiar a los sonidos físicos, al fono. Ambos estudian a los sonidos, claro que de manera diferente, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda la semántica. La semántica se encarga de estudiar al significado y las variantes de significado que pueden adquirir una palabra. Ahí tiene que ver, pues, lo que es las palabras homógrafas, las homófonas, las palabras polisémicas, ¿no? Y tú sabes que una palabra, dependiendo del contexto, puede adquirir diferentes significados, ¿no? Dependiendo de la situación también, ¿no? ¿Sí o no? Claro, porque si, por ejemplo, tú estás en una oficina, tú vas a ser y acá un abogado, pueda que sí, y tu secretaria está distraída, está en el segundo piso, ¿no? Están las ventanitas abiertas y las hojitas del árbol ingresan por ahí a su escritorio. La secretaria está enamorada, ¿no? Está mirando las hojas del arbolito. Y tú entras, el abogado, y le dices a tu secretaria, pásame las hojas, por favor. ¿Y ella qué hace? Agarra las hojas del árbol y se lo da a su jefe. O te lo da a ti. ¿Qué pasó? No entendió el contexto. Varió el significado. Ella entendió el significado de hojas refiriéndose a la otra cosa. Entonces, una palabra puede variar de significado, puede adquirir diferentes significados también, dependiendo de la situación, dependiendo del contexto. ¿De eso quién se encarga? De eso se encarga la semántica. La semántica estudia el significado y la variante de significado de una palabra. ¿Listo? Muy bien. Continuamos entonces. Vamos a la pregunta número 8. A ver qué pasa con la pregunta número 8. La característica del signo lingüístico. El signo lingüístico. Muy bien. ¿Y qué es el signo lingüístico? Ajá. Recuerda que nuestras palabras, para que se formen, parte de ¿dónde? Del signo lingüístico. El signo lingüístico viene a ser la unidad mental, ¿no? Es mental, porque a partir de ahí nacen las palabras, pues, nuestra lengua, ¿no? El signo lingüístico es abstracto, es imagen y sonido abstracto, ¿no? El signo lingüístico está constituido, debes recordar tú, por significado y significante. A través de esta pequeña imagen, mira, acá te ayudo, para que te recuerdes más o menos. Acá está. Este de acá es. Acá te ayudo, para que recuerdes más o menos. Ajá, ahí está, aquí tienes imagen 1. ¿Ve? El signo lingüístico, vamos a suponer que está en nuestra mente, ¿ya? Cuando tú quieres pronunciar la palabra casa, cuando quieres pronunciarlo, eso ya no es signo lingüístico, eso ya es el plano del habla. El signo lingüístico tiene que ver con el plano de la lengua, acá en la cabecita, la tenemos acá, ¿ya? Antes de producir un sonido, antes de decir la palabra casa, primero lo pensamos, primero lo imaginamos. ¿Listo? Eso tiene que ver con el significado. Acuérdate del signo lingüístico. Es el signo lingüístico, significado y significante. Debes recordar eso, ¿verdad? Para el signo lingüístico, ¿cierto? Acá voy a poner otra imagen más para que te des cuenta o recuerdes un poquito mejor. Acá lo vamos a poner. Vamos. Ahí está, ¿ve? Ajá. Ahí está. Mira, ve. Cuando nosotros cuando mencionamos una palabra, antes de mencionarla, recuerda que primero tenemos la imagen mental. Primero nos imaginamos, pero eso, claro, es así milésima de segundo, pasa tan rápido, nuestro cerebro es tan prodigioso, porque puede hacer esas cosas. Primero imaginamos la palabra, luego la pronunciamos, pero mentalmente. La unión de esa imagen y esa pronunciación mental es el signo lingüístico, pues, ¿ya? Ya lo que sale es el sonido, eso ya no tiene que ver con el signo lingüístico, tiene que ver con el plano de la lengua, acá, todo acá.
¿Ya? Ahora, nos pregunta, ¿el signo lingüístico puede descomponerse, o qué característica el signo lingüístico puede descomponerse en partes más pequeñas? El signo lingüístico presenta características, recuerda, ¿ya? Es mutable, claro, porque puede variar con el tiempo, puede variar, definitivamente puede variar, ya está. Como por ejemplo con el tiempo varía la palabra, por ejemplo, un ejemplo, la palabra psicología. ¿Te acuerdas de la palabra psicología? ¿Ya? Si tuviese en el diccionario, se escribe con P, pero también se puede escribir sin ella, ¿no? Ha habido un cambio, ha cambiado. Mire, con P y sin P. Pero para que haya habido ese cambio, ha tenido que pasar muchísimo tiempo. ¿Ya? Es aceptado, ha cambiado. Como también pueden cambiar el significado de las palabras, ¿no? O variar. Por ejemplo, la palabra caballero en la época de la Edad Media, el ser con su caballo y con su armadura, ¿no? Ahora el caballero es la persona atenta, ¿no? Varió también, ¿ve? Pero a través del tiempo. Es arbitrario el signo lingüístico. Nos pide qué parte del signo lingüístico se puede descomponer en unidades más pequeñas, ¿ah? ¿Está? ¿Listo? Ajá. Entonces, ¿qué será eso? Ya. Entonces, la arbitrariedad es, ¿a qué se refiere? Que no hay relación entre lo que decimos y lo que pensamos. O en pocas palabras, ¿no? Las palabras, los nombres de las cosas fueron dados al azar. No ha habido relación entre lo que se piensa y lo que se dice. Te dirían, pero esto es un lápiz, ¿no? Sí, su nombre es lápiz, pero ¿por qué le pusieron lápiz? ¿Por qué no le pudieron poner otro nombre, por ejemplo? A eso se refiere la arbitrariedad. Es por eso que cada pueblo decidió ponerle un nombre a las cosas. Los ingleses a esto le llamaron pencil, ¿no? Bueno, en inglés, ¿no? Nosotros los castellanohablantes le llamamos lápiz. Cada pueblo decide un nombre de las cosas de manera arbitraria, de manera obligada, por decirlo así, ¿no? Tenemos ahí la palabra table, mesa. Mesa, nosotros decimos mesa, ¿no? Los italianos le dicen tavole o tavole. Arbitrariedad. Pero no nos pide, la pregunta nos dice cuál es la característica del signo lingüístico que puede descomponerse en partes más pequeñas. Seguimos. Es articulado. Bueno, esta característica le pertenece literalmente a lo que es al lenguaje. El lenguaje es doblemente articulado en sí, ¿ya? El signo lingüístico es en sí biplánico, más no articulado en sí, ¿no? Aunque algunos lo mencionan como articulación, pero es más como al lenguaje. Pero aunque si le ponemos esta característica de doblemente articulado, estamos hablando de la primera articulación y de la segunda articulación, ¿no? En la segunda articulación se encuentran las unidades, pues el fonema y los grafemas, ¿verdad? Ahora, pero acá nos piden, la pregunta nos pide exactamente en características signo lingüístico, que puede descomponerse en partes más pequeñas. La inmutabilidad se refiere a que, si bien el signo lingüístico varía con el tiempo, ya está, en el momento no puede variar. O sea, por el hecho de que se le ocurrieron a cada pueblo decir mesa, tabole o table, no quiere decir que mañana yo, pues, porque hubo una injusticia, mañana a esa mesa le voy a llamar puerta. Tampoco se puede hacer eso, ¿no? O sea, en el momento no cambia el signo lingüístico, varía con el tiempo. Por eso dice que es mutable e inmutable. Esas dos características juegan. Pero si nos basamos en la linealidad, por ejemplo, el signo lingüístico tiene significado. Si ves la imagen acá, la imagen es el significado. Y la pronunciación mental es el significante. El significante es la pronunciación mental. Y ahí las unidades, ahí se pueden descomponer el sonido en unidades más pequeñas, en fonemas, ¿no? Como casa. ¿Está bien? Fonéticamente tenemos ahí la palabra casa, ¿no? Así debe descomponerse. Casa. ¿Ah? Ahí está bien. Se descompone en unidades pequeñas, sonido por sonido. Eso es lo que nos pide la preguntita, ¿no?
¿En qué característica del signo lingüístico se puede descomponer en unidades más pequeñas? Pues la linealidad, ¿no? Ahí está, ve. Esta es la respuesta de la pregunta número 8. Espero que estas imágenes te hagan recordar un poquito la parte teórica, ¿ya? Bien, seguimos. La pregunta número 9. Seguimos con fonética y fonología. ¿Qué alternativa indica la simbología o representación gráfica correcta de la fonética? Muy bien. Mira, acá hemos puesto slash, mira, ve. Porque estamos hablando de quién, ¿ah? No le hemos puesto, ¿no? Ya, bueno. Ya la aclaro. La fonética, como lo decíamos hace un momento, estudia el sonido físico, el sonido que se escucha, cómo se produce ese sonido, ¿no? En cambio, la fonología, repitiendo, claro, la información, estudia el sonido abstracto, el sonido mental, ¿ya? La fonética, la fonología, a los fonemas se le representa así, a través de dos barritas de oblicuas, es los slash, ¿no? Esa es fonología, perdón, ¿ya? Fonología. Los fonemas son representados así, en barritas oblicuas. En el caso de fonología, porque la unidad de la fonología es el fonema. Pero nos pide la fonética. La unidad de la fonética es el fono. Y los símbolos que se utiliza para representar a un fono son los corchetes. Los corchetes. Con estos símbolos de acá se representa a los fonemas. Ahí está, ¿ves? Los fonemas. Este es un fonema. Cada vez que tú veas una letrita, llámese en el gráfico, ¿no? Que veas, acá está. Este es el sonido, por ejemplo, el sonido A. Fonología. Este es fonología, ¿ya? Este es en fonología, para que no te olvides. ¿Listo? Esto es con respecto a fonología. Este es el sonido mental, ¿ah? Eso significa que es un sonido mental, ¿ya? Y en fonética, ya está, esto de acá, este sí es el sonido físico, ¿no? Lo que se escucha. En fonología es mental, no se escucha, ¿ya? En fonética sí, se dice que sí. En fonética el sonido es percibido. Ahí está. Listo. Para diferenciar las representaciones gráficas. Fonética, que es lo que nos está pidiendo, y acá está la fonología, en barritas oblicuas. Bien, pasamos a la pregunta número 10. Pregunta número 10. Volvemos a las funciones del lenguaje. Volvemos a repetir. Las funciones del lenguaje son 6. Funciones básicas y funciones complementarias. Ahora nos pide oración que expresa la función conativa. Recuerda que la función conativa también es llamada función, es la función apelativa, su nombre original es apelativa, ¿no? Que también es conocida como conativa. Y a través de esa función nosotros tratamos de convencer al oyente, de cualquier manera, con ruegos, con súplicas, con órdenes o consejos. Vamos a ver, ¿cuál de las oraciones, de las 5 que tenemos ahí, trata de convencer al oyente? Pero vamos descartando. Recuerda que hay 5 funciones adicionales, ¿no? Aparte de la conativa. ¿Bien? Tengo que aprobar el examen. Tengo que aprobar el examen. Esto es una información, llámese, como es una especie de deseo, ¿no? Y si es un deseo, es parte de nuestro sentimiento, ¿no? Y si es parte de nuestro sentimiento, esta oración tiene que ver con la función expresiva, ¿ya? Con la función emotiva, la función expresiva, ¿ya? Porque dice, tengo que aprobar el examen. Lo dice de una manera, ¿no? Emocionalmente. Comenzó el ciclo 1, 2019, de la CEPU, o debe ser 2022 ya, ¿no? Pero ya, 23. A ver, solamente nos está informando una información objetiva, una información verídica, ¿verdad? Y la función que se encarga de brindar informaciones objetivas, obviamente utilizando el lenguaje, es la función referencial, ¿no? Llamada también, recuerda, significativa, llamada también denotativa, llamada también objetiva, ¿ya? Ajá, ahí está. ¿Qué dice acá? Resuelve tus ejercicios propuestos. Resuelve. Ahí está, mira, ve.
Tú resuelve. Como que ya no está ordenando algo, ¿no? ¿Cierto? Está tratando de convencernos, ¿no? Con esa orden. Esa es la función apelativa. Porque no está la función conativa. Esta es la función también conativa, pues, porque se le llama apelativa o conativa. ¿Ya? Ahí está, listo. Me gusta cuando callas. Ah, ese sí debes acordarte, ¿verdad? Ese poemita, ese verso debes acordarte, ¿no? Creo que es el poema 15, ¿no? De Neruda. Y ahí, si es un poema o es un verso, tiene que ver con la función estética o poética, ¿no? Bueno, ¿cierto? Ahí está, poética. Oye, y ya tenemos nuestra respuesta, ¿no? Si no, que estamos descartando, en todo caso aclarando las alternativas para que no queden dudas, ¿ya? Aquellas ideas eran atrabilarias, muy irritantes, muy carambas, groseras, muy extravagantes, muy irritantes, ya está. Este de acá puede ser una información, claro que sí. Aquellas ideas eran atrabilarias, ¿no? Afirmativas. Pero cuando dicen aquellas ideas eran atrabilarias, parece que es un punto de vista, ¿no? Porque para mí pueden ser atrabilarias, para otros no, ¿no? Como es un punto de vista, o sea, es una información esta de acá. Aquellas ideas eran atrabilarias. Pero el hecho de decir eran atrabilarias, para mí pueden ser atrabilarias, pero para ti no, ¿no? O para ti sí, para mí no. Y cuando son ideas, cuando se pueden diferenciar ideas, entonces estas son las llamadas oraciones subjetivas, ¿no? Y las oraciones subjetivas tienen que ver con los sentimientos, con las emociones, ¿cierto? Entonces, esto de acá va a depender del punto de vista. O si es una formación general, también puede ser una referencial, ¿ya? Entonces, este de acá puede ser estética, también puede ser estética, ¿ya? Porque, expresiva, porque va a depender del punto de vista de la persona, ¿no? Aquellas ideas eran atrabilarias, ¿no? Pero también podría ser significativa, muchachos, ¿ah? ¿Ya está? Recuerda que en una oración pueden haber varias funciones del lenguaje, no son excluyentes. Ahora, acá debemos tener en cuenta, pues, cómo está expresada esa oración, ¿no? Pero es para aclarar, ¿ah? Porque ya tenemos nuestra respuesta, porque nos pide función apelativa o conativa. Esta es nuestra respuesta, ¿ya? Muy bien. Ya entramos a la pregunta número 11 y a la pregunta número... Regresamos a fonología y fonética. Muy bien, ¿qué pasa acá? Nos dice la clasificación de las consonantes. Consonantes, ñ, s. La clasificación de las consonantes ñ, l, s según la acción de la resonancia. Ajá. Debe recordar que los sonidos se clasifican por el punto de articulación, como lo mencionamos hace un momento, ¿no? Cuando la cavidad vocal funciona, ¿no? Por el modo de articulación, ¿cuánto podemos abrir la boca para pronunciar un sonido? Ya no la articulación, sino el modo, ya no los puntos de articulados, ¿no? Lengua, dientes, labios, ya no. Ahora el otro es el modo, cuánto se puede abrir o no la boca, o cuánto de obstrucción hay en la cavidad bucal cuando sale el aire. Luego tenemos por la participación de las cuerdas vocales, ¿no? También es otra clasificación. Y el otro es por la resonancia. ¿Y eso qué tiene que ver? Si tú te has dado cuenta, cuando pronuncias ciertos soniditos, se produce como una especie de vibración, ¿no? Cuando dices tú prueba, ponte los deditos acá y vas a ver que hay ¿no? Cuando dices ese, no, ese, no hay vibración, ¿no? No hay una resonancia ahí, ¿no? O es L, no hay, ¿ve? Entonces, si tú dices M, Ñ, N, hay una resonancia por acá, algo se escucha por acá, una vibración por acá, ¿no? Para que vayan a nasal. Esos sonidos pertenecen a la clasificación de la resonancia. Pueden ser nasales, los tres, M, Ñ, N, y orales. Todos los demás sonidos son orales, consonánticos, consonánticos. Entonces, ya te di pues la respuesta, ¿no? Porque hay sonidos vibrantes, sí, la R,
vibrantes, vibrantes, vibrantes. ¿Ya? Cuando hablamos de resonancia, los sonidos de resonancia son solamente sonoros, perdón, nasales, porque acá hay una vibración, y orales. ¿Ya? Por lo tanto, la N es nasal, la N, perdón. Su hermana, la M y la N, nasales. Y todas las demás son orales. Estas de acá. Todas las demás consonantes. Por lo tanto, nuestra respuesta, ¿cuál es? La C. Acá hay sonoras. Recuerda, nasales y orales por el punto de resonancia. Sonoras tiene que ver con las cuerdas vocales. Africadas tiene que ver por el modo de articulación. Las laterales tiene que ver con el punto de articulación, o el modo de articulación también, perdón. Estos son modos de articulación. Sordas, por las cuerdas vocales. Oclusivas, por el modo de articulación. Sonoras, las sonoras se tienen que ver, con las cuerdas vocales. Y las laterales, por el modo de articulación. En cambio, por la resonancia, pueden ser o nasales u orales. Nada más. Acá tienes una nasal y acá están los dos orales. Entonces recuerda cómo se clasifican los fonemas, cuál es la clasificación de los fonemas, ¿ah? Por el punto de articulación, por el modo de articulación, por la participación de las cuerdas vocales y por la resonancia. 4 clasificaciones, y dentro de ella hay otras subclasificaciones. ¿Ya? Hace un momento, en una pregunta anterior, ya hemos visto por el punto de articulación, ¿no? Bilabiales, palatales, alveolares, cuando la cavidad bucal o los órganos de la cavidad bucal participan para producir sonidos. Bien. Entramos a la pregunta número 12, entonces. Y en la pregunta número 12 nos dice, ¿es la unidad mínima, abstracta, autónoma y distinta que no tiene significado? Bueno. ¿Quién es la unidad más pequeñita de la lengua que no tiene significado? ¿Te acuerdas? Hace un momento lo mencionamos, ¿ah? Pero si vamos descartando significados, si hablamos de sociolecto, no, pues no, sociolecto no es una unidad, pues no. Recuerda que el sociolecto es la variante de la lengua, variante social de la lengua, ¿ya? Acuérdate de eso de los, del nivel superestándar, del nivel estándar, del nivel superestándar, ¿no? Variante social de la lengua, ¿ya? El habla, no tiene nada que ver con la unidad mínima. Significa, además dice abstracta, mínima, autónoma, distintiva y no tiene significado. El habla es la materialización de la lengua. Materialización de la lengua. ¿Ya? Recordando. ¿Ah? Si hablamos de fonética, unidad, no, la fonética es una ciencia. La fonética es una ciencia, ¿verdad? Ciencia. Estudia la lengua, perdón, estudia los sonidos, lengua no, que estudia al sonido físico. Hace un momento lo mencionamos, al sonido físico, ¿no? Unidad es el fono, ¿te acuerdas? La fonética. Ya hemos visto cómo se representa el fono a través de corchetes, ¿no? La lengua. La lengua es el sistema de signos. Ahí está, de signos. Sin embargo, el fonema, ¿de quién era unidad el fonema? El fonema es la unidad de la fonología, pues. Es la unidad más pequeñita, no tiene significado, es abstracta, es independiente. El fonema es la unidad más pequeña de la lengua, no tiene significado. Acuérdate, el fonema no tiene significado. El fonema A, el fonema B, el fonema ch, no tiene significado. Sonidos abstractos, porque todos son mentales. Ahora, pero me dirás, ¿y ese sonido que has dicho? Ch, no, eso ya es el fono, ¿no? Fonema es acá, en la cabecita, ya, en la mente. ¿Listo? Bien. Característica de signo lingüístico. Nuevamente regresamos al plano de la lengua. Acá. Ya lo hemos mencionado hace un momento, ¿ah?
Característica de signo lingüístico. Hace un momento nos pedían característica de signo lingüístico que puede descomponerse en unidades más pequeñas, que era la linealidad. Ahora, característica de signo lingüístico que se desenvuelve linealmente en el tiempo. Ah, en el tiempo, en el tiempo. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que te puse un ejemplo de la palabra psicología con P y psicología sin P? Bueno, ahí en el tiempo cambia. El signo lingüístico cambia con el tiempo. ¿Dónde? ¿Qué característica? Ya hemos dicho que articulado, bueno, puede pertenecer también al plano del lenguaje, primera y segunda articulación. Arbitrariedad, ¿te acuerdas que las lenguas, cada lengua produce su nombre o dice el nombre de las, para cada quien, un nombre para las cosas? Ahí está la arbitrariedad. La linealidad en la segunda parte, acá está, vamos a robar nuestra información, ¿ya? Para acá, para nuevamente copiarlo acá, ¿ya? Ahí está, ¿ven? Uno solo. Ya está. Acá está la linealidad, acá la tienes. ¿Sí? La articulación, doblemente articulado. Acá tenemos en la segunda articulación los fonemas, porque la primera articulación ya en lenguaje pertenece a los morfemas. La mutabilidad e inmutabilidad. Lo mencionamos hace un momento. El signo lingüístico en el momento no puede cambiar. Por el hecho de ser arbitrario, porque una de las características del signo lingüístico es la arbitrariedad, vale decir que los nombres de las cosas han sido dados al azar. Te decía hace un momento que esto es un lápiz, pero pudo haberse llamado piedra, pudo haberse llamado mano, ¿no? Le dieron un nombre al azar, ¿cierto? Pero por el hecho de haberle dado un nombre al azar tampoco significa que pues en este momento voy a cambiarle de nombre, ¿no? No se puede. Por eso se dice que el signo lingüístico es inmutable, no puede cambiar, en el momento no cambia. ¿Va a cambiar? Sí, pero con el tiempo, con el Amigo César, has apagado tu micrófono. Ok, repetimos entonces, ya esta parte, la mutabilidad, el signo lingüístico va a variar con el tiempo, Entonces, porque nos pide la pregunta, característica del signo lingüístico en la cual se desenvuelve o linealmente en el tiempo, la mutabilidad. O sea, para que una palabra cambie en su forma o en su significado, va a tener que pasar muchísimo tiempo, años, ¿ya? Como el ejemplo que tenemos ahí. El significado de palabras también, ¿ah? La palabra villano, por ejemplo, ¿no? En la época española, en el siglo, llámese, 11, 12, por ejemplo, villano, ¿quién era? El hombre de la milla, era un habitante. Ahora villano cambió de significado, ¿verdad? Que no es el habitante de la villa. Sino quién es? El antagonista, el malito, el malo, ¿no? De una situación. Ahí también cambió de significado, pero para que haya cambiado de significado ha tenido que pasar mucho tiempo. A eso se refiere la mutabilidad. Puede cambiar, pero con el tiempo. Ya, pasamos a la pregunta número 14. Nuevamente nos vamos a fonética y fonología. Pero ahora nos dicen las consonantes fricativas según el modo de articulación. Volvemos a repetir la información, ¿ya? Los fonemas se clasifican según el punto de articulación cuando participan la cavidad bucal, los labios, los dientes, la lengua, por el punto de articulación. Ahí tenemos las bilabiales, según la pregunta que habíamos mencionado anteriormente. ¿Ya está? Las dentales, pero acá nos pide por el modo de articulación. Modo, allá. Acá, ¿qué tiene que ver acá? Con cuánta facilidad sale el aire al exterior para la producción de un sonido. Acá tenemos que ver con sonidos, llámese, fricativos, oclusivos, africados,
Hay sonidos en los cuales pues hay una obstrucción total, ¿no? Yo tengo que decir, por ejemplo, P. Hay una obstrucción, los dos labios tapan la salida del aire y ahí tiene que haber una fuerza para reventar eso y que salga el aire. Es la oclusión. Nos pide en la preguntita, nos piden sonidos fricativos. Fricativos. Bien. Recuerda que en el modo de articulación hay sonidos oclusivos cuando la obstrucción del aire es total, como la P, P, D, la K, ¿no? Hay una obstrucción del aire. El aire tiene que empujar para romper esa obstrucción. Esa es la oclusión. Nos pide la fricación. Ah, ya. ¿Qué pasa ahí? Cuando hay un rozamiento, el aire sale como si se estuviera escapando, ¿no? Como un... Hay un rozamiento. No hay una obstrucción total. Cuando dice, por ejemplo, la letra F, F, hay un rozamiento. Esa es fricación. Cuando hay un rozamiento, ¿ya? Fricativa. ¿Listo? Las fricativas hay rozamiento. Como en la... Acá, por ejemplo, mira. Pero la che no. La che no, porque la che es che. Y la lengua obstruye con el paladar, ¿no? Che. Y es ahí una... Ahí la che, por ejemplo, es una combinación de lo que es obstrucción y hay una che. Hay una obstrucción y un escape del aire. Es otra forma. Es una africada, se dice. Entonces, solamente nos pide fricativas. La Z sí es un escape del aire, así como la F, ¿no? Como la... en sí nosotros decimos Z, ¿no? Pero según la regla de la Real Academia, la Z, que debe pronunciarse como Z, nosotros no lo decimos así, pero tenemos que respetar esa regla, es Z, ¿no? Hay un rozamiento también en el sonido del aire. Igual, si nosotros lo pronunciamos acá como español, castellano, el castellano peruano, también igual, ¿no? Z. Hay un rozamiento, no hay una obstrucción también. El rozamiento es la fricación, ¿ya? La EY, no, la EY no hay obstrucción, perdón, no es fricación, es EY, ¿no? La EY es, la pronunciación correcta de la EY, jóvenes, es EY, la correcta se dice, debe salir por acá el aire, por los costados, ¿no? De la boca, EY, lateral, no es fricativa. Ah, pero si vamos a la alternativa C, te decía que la pronunciación correcta de Z, según la regla española, es la Z. Ahí sí hay un rozamiento, ¿no? Z. E igual, ¿no? Si lo pronunciamos acá en el Perú es Z. Hay un rozamiento. La S también. S. Hay un rozamiento. Entonces, los sonidos fricativos, se dice que son sonidos en los cuales hay un rozamiento, ¿ya? Hay un rozamiento en la salida del aire. No hay una obstrucción total en la salida del aire, ¿ya? Fricativos, acuérdate. Fricativos, ¿ya? O en este caso le llaman fricativas, ¿no? No hay obstrucción, ya está, total en la salida del aire. Ya está, ahí está. Listo. Y la Z y la S, perdón, esas dos son las llamadas fricativas, ¿no? Ahí también tenemos aquí dentro de las fricativas, ¿ah? Ahí también podemos mencionar a la fricativas de la F, como te decía hace un momento, la F, la Y, también tenemos otra más por ahí, otra más la J, también, ¿ya? Entonces acá tenemos la, para que recuerdes, la Z, la S, la J, la Y, ¿no? Y la F, ¿no? Ahí está, la F. Ahí están. Son sonidos fricativos, ¿no? En ellos no hay una obstrucción total de la salida del aire. Y estas dos son los que nos piden, pues, en la preguntita, fricativos. Pasamos a la pregunta 15. Alternativa que indica la variación diatópica de la lengua. Ahora regresamos a lo que es lengua.
Recuerda que los dos planos del lenguaje son la lengua y el habla. Ahora, todas las 7.000 lenguas que existen aproximadamente en el mundo, 7.000, increíble, ¿no? 7.000 lenguas que existen aproximadamente en el mundo, todas varían, todas varían. Hay varias, en todo caso hay muchas variaciones de la lengua, ¿no? Pero las tres variaciones más importantes son el dialecto, el sociolecto y el idiolecto. Y hay más lectos también, ¿no? Ya, pero vamos a ver, nos pide ahora variación diatópica. Hace un momento hemos visto variación social, sí, hemos mencionado la variación social, ¿no? Pero, o lo mencionamos, creo, por ahí. Ya, variación social, que viene a ser el sociolecto, ¿cierto? No sé si lo mencioné por acá, pero ya, pero sí lo mencioné. Ahí está, ¿ves? La variante social de la lengua, el sociolecto. Ahí está, ¿ves? Es una de las variantes de la lengua. Nos pide la variación diatópica. ¡Wow! Variación diatópica. ¿Qué tal el término, no? Ahora, acá te puede ayudar en algo, ¿ah? Porque tienes tópica, topo. ¿Y qué será un topo? Pero dice tópica, viene de tópico, el hospital, sanatorio, sanidad. No, topo. Tierra. Gran extensión de terreno. Y si hablamos de variación de tierra, ¿vale? De la lengua con respecto a las tierras, estamos hablando de zonas geográficas, zonas regionales. La lingüística, recuerda, ya que hemos dicho hace un momento, la lingüística se encarga del estudio de la lengua, ¿ya? La lingüística se encarga del origen, del funcionamiento, de la estructura de la lengua. La lingüística no tiene que ver con variación de la lengua, ¿ya? La gramática, recuerda, que se encarga también de la estructura del estudio de una lengua, pero de una lengua. Por eso hay gramática española, gramática inglesa, gramática alemana. Todas las lenguas tienen su gramática, ¿ya está? Pero acá tenemos tres lectos, mira, ven. Acá hay tres lectos. Ya sabes que el sociolecto es la variación social de la lengua. O también llamada variación social diastrática por estratos sociales. Diastrática, de estrato. Variación diastrática de la lengua. Ya está. Ahí tienes. ¿Ya? Listo. El interlecto. No nos han puesto el idiolecto, porque hay las tres variantes más importantes de toda lengua es el dialecto, el sociolecto y el idiolecto. El interlecto, ¿qué viene a ser? En nuestro caso, viene a ser el español. El interlecto viene a ser la segunda lengua de un país, pero teniendo como lengua madre a su lengua original. En este caso sería, para hacerlo más sencillo, es el español en nuestro caso. Es la lengua española, pero en el país, pero teniendo, o hablante de la lengua, vamos a poner acá mejor, así más claro, es el hablante, es el hablar, es la lengua en sí, es el uso de la lengua española, pero teniendo como lengua madre, ¿ya está? El quechua. Listo. Ahí está. Ahí está. O sea, en sí el interlecto viene a ser el uso de una lengua, una segunda lengua en una región, pero teniendo como lengua, teniendo como referencia a una lengua materna. En nuestro caso, nuestra lengua materna es el quechua, pues, ¿no? Y el interlecto viene a ser el uso de la lengua española, pero teniendo como lengua original a la lengua quechua. Hasta ahí tenemos entonces dos lectos. Ahora el dialecto. Tú sabes que el dialecto es la variación más grande de todas las lenguas. Todas las lenguas tienen dialecto. Todas las lenguas varían. Todas, por zonas geográficas. Si nosotros nos remontamos solamente o nos ubicamos en España, México, toda Latinoamérica, todos los países latinoamericanos hablan lengua española, ¿verdad? Latina, lengua derivada de latín. Pero no todos lo hablan de manera igual, todos los hablamos distintos. Ese es el dialecto. Variación geográfica, variación por territorios. Y en nuestro país mismo, si te fijas del norte al sur, no todos hablan de la misma manera el castellano, ¿verdad? También tiene sus subvariaciones, pero de una sola lengua. El dialecto es la variación, el dialecto, recuerda, es la variación regional, ¿ya? Variación regional
territorial, por zonas geográficas, acuérdate, vamos a ver por zonas geográficas, ¿listo? Por zonas geográficas. Y cuando hablamos de zonas geográficas, es la variación diatópica, pues, ¿no? Topo, diatópica. Variación regional por zonas geográficas, diatópica de la lengua, ahí está. Eso es lo que nos piden a nosotros, esa es la pregunta. ¿Quién es la variación diatópica de la lengua? El dialecto. ¿Bien? Recuerda que la lingüística es la ciencia de las lenguas, origen, estructura, funcionamiento de la lengua. La gramática, estudia una lengua, nada más. ¿Ya? Pregunta 16. Nuevamente nos vamos a fonética y fonología. Ahora por el punto de articulación, vamos a robarnos nuevamente la imagen anterior, ¿ya? Para que te des cuenta, ¿ya? Punto de articulación. Punto de articulación, ¿dónde está el punto de articulación? Ah, nos robamos esta imagen, ¿ya? Cuando te piden punto de articulación con respecto a los sonidos de la lengua, acuérdate solamente de tu boquita, nada más, ¿ya? Ahí está, punto de articulación, ¿ya? Palatal. ¿Dónde se encuentra el paladar de nuestra lengua? Perdón, de nuestra cavidad bucal. Acá, ¿no? Acá está el paladar, acá. A ver, si nos piden consonantes palatales, quiere decir que son consonantes cuando la lengua, esta parte de la lengua, el cuerpo de la lengua, choca arriba. A ver, juega con la boca, con la lengua. Si yo digo M, bilabial. Dos labios, ¿verdad? Bilabial. Y yo digo R, allá, la lengua, la punta de la lengua se va acá. Ese es alveolar. Juega ahí, alveolar. Nos piden palatales, o sea, dos palatales, ¿ah? La P y la T, P, labio, P, bilabial, ahí está. Y T, la lengua, igual que el alveolar. Bueno, no tanto el alveolar, ¿no? La lengua choca con la punta del diente acá, perdón, la punta de la lengua, estoy hablando al revés. La punta de la lengua choca acá, a ver. D, ajá, es dental. O lengua dental le llaman otros, ¿no? Ahí está, Pero nos piden dos palatales. No tenemos respuesta aún. Nuevamente B. Nuevamente los dos labios. Bilabial. Bilabial. Y T. Allá tenemos acá arriba T ya. Es dental. Lo repiten. Nos piden palatales. No, todavía falta palatales. Palatal, la lengua, el cuerpo de la lengua debe chocar arriba. En el paladar. Che. Estas dos sí, ¿no? Estas dos sí, ¿cierto? A ver, un segundito, me emocioné. Ahí. Y ahora sí, estas dos sí. El cuerpo central de la lengua se articula ¿con quién? Con el paladar, ¿no? Por lo tanto, estas de acá son palatales, ¿ya? Palatales, estas dos de acá, porque la lengua, choca con el paladar. La K no, porque la K, si te das cuenta, su pronuncia la K, la lengua se va hacia atrás, la parte posterior de la lengua se va hacia acá, ¿no? ¿No? La parte posterior de la lengua se va hacia atrás. Esta de acá se llama velar, ¿ya? Velar. Y la M, ya sabes, lo que está arriba es bilabial. ¿Ya está? Nos piden palatales. Ya está nuestra respuesta. Ahí está nuestra respuesta. Palatales. Perdón. Palatales. Ahí está. Listo. Entonces, cuando te piden por el punto de articulación, no te hagas complicación, ¿ah? No te compliques. De frente juegas con la boquita. ¿Ya? Sigamos. Ahora, según la resonancia, ya lo hemos mencionado hace un momento, ¿no? Por la resonancia. Recuerda que los fonemas se clasifican por el punto de articulación, juegas con la boquita. Por el modo de articulación,
con cuánta facilidad sale el aire, por la participación de las cuerdas vocales, ajá, y por la resonancia. Hace un momento mencionamos, ¿no? Por la resonancia tiene una subclasificación. Nasales, cuando... y las orales, cuando todo sale por acá, por la boca. Nasales, nos piden orales, nos piden resonancia, pero orales. O sea, todo que no sea ni M, ni N, ni ñ. Que no sea, acuérdate, ¿ah? Ahí está bien. Hay que tomar en cuenta entonces, por la resonancia, acá lo vamos a poner para que no se te olvide por si acaso, ¿ya? Por la resonancia, ¿ya? Ahí está bien. Ajá. Acá tenemos por la resonancia. Ajá. Ahí tenemos a quiénes, ¿ah? Tenemos a las nasales. Ahí tenemos a la M, la N y la ñ. Y las orales, ya está. Obviamente no vamos a poner todo, ¿no? Vamos solamente a ver. Acá están. Para que recuerdes, solamente para que recuerdes, ¿ya? Ahí está, ahora sí. Ya está. Porque nos han dos preguntitas nos han dado de esa de acá ya. Las orales, todas las demás consonantes. Ya está. Ahí está, para no poner a todas, pues, ¿no? Las demás consonantes, ahí está. Listo. Nasales y orales. Nos piden orales. Obviamente que no sean ni la N, M, Ñ. Acá está M, M, N, al ojo nada más. La E. No está ni M, ni N, ni Ñ. Recontra fácil, ¿no? Recontra fácil. Ni siquiera para memorizar. ¿Eh? Seguimos. Nuevamente, según el punto de articulación, acá está el punto de articulación, ahí está, juega con tu boquita nada más, juega con tu boquita. Velar. Cuando dice velar, acá es velar, acá, atrás. ¿Ya? Pero nos dice la J, ¿dónde está la lengua? J. ¿Dónde está la lengua? A ver, al ojo te das cuenta, ¿no? J. La lengua está en el paladar. A ver acá. Nuevamente vamos a poner acá ya para guiarnos, ¿ya? A ver ahí. Cuando decimos J, ¿la lengua está acá arriba? No, ¿verdad? ¿La lengua está dónde? ¿Ya? Por atrás, creo, ¿no? Ahí. Atrás va la lengua, ¿no? Ya eso ya tenemos la respuesta, creo, ¿no? La Z. Acá en el Perú decimos Z, pero ¿cuál es la pronunciación correcta de la Z según las, Mira, acá tenemos velar, ve. Acá tenemos velar también. Ya tenemos clave, ya tenemos clave. La Z. ¿Cómo se debe pronunciar la Z según la Real Academia Española? Porque de ahí dependen nuestras reglas. Z. Si te das cuenta, Z juega con tu boca, la lengua sale entre los dientes, ¿no? Z. Ah, mira, ve, tienes velar 1 por la J. J. La lengua se va atrás. Hasta justo acá esa campanita que tenemos ahí, ¿no? Cada vez que tú te ves y estás lavándote los dientes y quieres vomitar, esa es la campanita, la úvula. Ya, pero acá choca la lengua, justo antes. Esta parte, la parte final de la lengua choca acá. Ahí está la J, la G. Esa es la J, esa se llama velar. Cerca del velo del paladar, ¿ya? Cerca del velo del paladar. Y luego la Z es Z. La lengua entre los dientes, Z, interdental. Ahí está, interdental. Y la N, si juegas con la lengua, N. No choca con el diente, ¿no? No es N, sino es N. La lengua está justo antes de los dientes. Y justo antes de los dientes están los alvéolos. Por el punto de articulación. Solamente juegas con la boquita. ¿Seguimos? Seguimos. Vamos terminando. Ya nos faltan dos nada más ya, chicos. Nuevamente, ahora, por la acción de las cuerdas vocales. Te decía entonces que los sonidos se clasifican por el punto de articulación. Ahí está la boquita. Por el modo de articulación, con cuánta facilidad sale el aire de la boca. Por la participación de las cuerdas vocales. Acá están, por la acción de las cuerdas vocales.
Y obviamente el otro es por la resonancia, ¿no? Ahí está, por la resonancia, ¿eh? Nasales y orales. Ahora, ¿cómo voy a memorizar tantos sonidos, profe? Fácil, ¿ah? Mira, 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 mira. Otra ayudita más, ¿ya? Para terminar ya. Otra ayudita más. Acá lo ponemos. ¿Sí? Por la participación de las cuerdas vocales, ¿ya? Por la acción de las cuerdas vocales. Mira, mira, es tan fácil esto de acá, mira. Por la acción, acción de las cuerdas vocales. Vamos a ver, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? Acá tenemos a las sonoras. Ajá. Vamos a poner primero las sordas, ¿ya? Más fácil es las sordas. Las sordas y las sonoras. ¿Quiénes son las sordas? Ajá. Mira, una ayudita, ¿ya? Acuérdate de esta mnemotecnia. Las sordas, ¿ah? Acuérdate de esto, mira. Acuérdate de su jefe, zapato. Ya está. Su jefe choca zapato. Borra las vocales. Vamos a borrar las vocales, ¿ya? Borra las vocales. No se va a notar, ¿no? No sé para que te des cuenta más o menos, ¿ya? Vamos a borrar las vocales nada más, ¿ya? Borrar las vocales, ahí está. Pero se nota más o menos, ahí está la mnemotecnia. Su jefe, borra las vocales, ¿ya? Quédate solamente con las consonantes nada más. Pi, pi, ya está. ¿Quiénes son las sordas? Ah, por la participación de las cuerdas vocales son su jefe choca zapato, acuérdate, ¿ah? La S, la J, la F, la Ch, la C, la Z, la P, la K. Ah, pero recuerda que la Ch es la C con su sombrerito cuando te piden fonemas exactos, ¿no? La S es la K, porque no existe el sonido C en sí, sino es choc, ya está. La Z, recuerda que es la teta como símbolo fonética, en fonología, perdón, la P y la T. Ahí están las sordas. ¿Y quiénes son las sonoras? Todas las demás consonantes. Ya está. Te piden, a ver, por la interacción de las cuerdas vocales. La G y la R, ¿qué son? ¿Qué son? ¿Son sordas o sonoras? No están acá. No está en su jefe choca zapato, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué son? Sonoras. ¿Ven? Sordas, ¿ah? Su jefe choca zapato. Sonoras, todas las demás consonantes. No está, la G y la R no están acá. Entonces, ¿qué nos queda? Sonoras nada más, pues. Y listo. Nos robamos nuevamente esta imagen para nuestra última preguntita. Oh, ¿qué pasó? Ahí está. Ahí está. ¿Ven? Por la alternativa que indica los órganos de la articulación. Estos son los órganos de la articulación, jóvenes. Estas de acá nada más. ¿Quién es? La lengua, el velo del paladar, la úvula, esta se llama la úvula o flac, acá la úvula, ¿ya? El velo del paladar está acá, atrásito, acá, justo acá. La úvula, el paladar mismo, los dientes, los labios, todos ellos participan en la articulación. Cuando chocan para producir un sonido. D, P, la P, la D, la F, la Z. Todas esas partes de la boca participan en la articulación. Entonces, ¿quiénes participan en la articulación? A ver si te das cuenta, los pulmones. No está acá, ¿verdad? Descartado. Tampoco está la tráquea, es el tubo, está por abajo, no está acá, ¿verdad? La laringe, ¿qué es la laringe? Es el tubito, no, está por acá, esa articulación. La glotis, ¿qué es la glotis? La glotis, por si acaso, si quieres saber, justo es la cuerda vocales, pero cuando se abre, el espacio, cuando las cuerdas se abren para pasar el sonido, esa es la glotis. No está acá. El paladar, eso sí está acá está. La úvula, justamente esto de acá, ahí está, pero no exactamente la camarita, sino esta parte de acá, entre esta y esta. Estas sí están participando en la articulación. Los labios también participan, pero el diafragma no, pues el diafragma está por abajo en los pulmones, no está acá. Los bronquios, no, pues en la vida, están dentro de los pulmones, ¿no? Y menos las cuerdas vocales, pues. ¿Se dieron cuenta? Entonces,
Hasta ahí, entonces, jóvenes, hemos terminado ya de la resolución de la primera unidad, de esta primera unidad, pues, que nos están proporcionando para poder apoyar y compartir. Muy bien, entonces, así terminamos. Espero que te haya servido de algo. Nos encontramos en una próxima oportunidad para seguir desarrollando más partes teóricas y ejercicios también, reforzándote para prepararte para tu futuro ingreso. ¿Ok? Muchos éxitos entonces, chicos, de la CEPU 2022 de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de ICA, futuros ingresantes. Hasta la próxima, tu amigo César Eugisa, para servirte.